Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profe. Al buen día, por favor, enciendan sus cámaras. Buenos días con todos. Muy bien, por favor, enciendan las cámaras, jóvenes. Vamos a tomar lista. Atención. Ya, Mario Acosta. Me ha faltado. Kiara Gusto. Faltó. Nick Alejandro. También faltó. Carlos Bonilla. María de los Ángeles. Presente. Britney Bulgarín. Faltó. Juan Diego Castro. También faltó. Andrea Chancay. No está tampoco. Jeremy Gaibor. Presente. Carlos Galán. Dani Gamboa. Presente. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Presente. Enid Jaime. Faltó. Roy Jiménez. Presente. Seguimos con José Lecaro. Profe, yo estoy presente. Presente. Alejandro. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Aileen Ortiz. Presente. Alison Parrales. Presente. Ani Prieto. Presente. Matthew Quijije. Presente. Listo. Ashley Rodríguez. Presente. José Romero. ¿Podría poner asistencia? José Romero. Cris Santos. Presente. Matthew Silva. Presente. Profe Juan Castro. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Presente. Jeremy Tenemasa. Presente. Ángel Vela. Ángel Vela faltó, ¿no? Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Faltó Darío Vera. Israel Benítez. Profe Juan Castro presente. Giselle Flores. Israel Benítez, ¿no está? Presente. Presente Israel Benítez. Listo. Giselle Acosta Flores. presente. Presente. Listo. Y Emily Ruperti. Faltó, ¿no? Profe, yo ya tomo lista. A ver, voy a volver a, Profesor, yo estoy presente. Alejandro. voy a volver a tomar lista desde el inicio para los que llegaron después. Atención a la lista. Mario Acosta. Presente. Ya. Ingresó tarde Mario. ¿Qué pasó? Bueno, ahí ustedes luego deben justificar eso. Kiara Gusto. Presente. Nick Alejandro. Presente. Carlos Bonilla. Presente. Britney Bulgarín. Ella sí ha faltado, ¿no? Juan Diego Castro. Presente. Ya. Andrea Chancay. Presente. Ya.
Carlos Galán. Él ha faltado. Kenneth Jaime. Presente. Ya. José Romero. Presente. Listo. Ángel Vela. Presente, profe. Listo. Darío Vera. Presente. Listo. Emily Ruperti. Presente. Listo. Bueno, el día de hoy han habido bastantes atrasos. Yo tenía problemas de conexión, profe, por eso fue que llegué tarde. Ya, bueno, ahí luego justifican con el tutor. Profe, buenos días, yo estoy presente, Alejandro. Sí, pero respondió después a la lista, Alejandro. ¿Qué pasó? Internet está mal ahorita. Mi hermano aquí está viendo tele, mi hermano en el celular. Ah, bueno, esos deben tratar de buscar alguna manera de pronto pedirles que desconecten equipos que no sean realmente necesarios, ¿no? Porque es verdad, a veces el internet puede ponerse lento y no nos deja conectarnos rápido. A ver, entonces faltó Bulgarín, Galán y nadie más, solo Bulgarín y Galán han faltado. Listo, y en cuanto a atrasos, a ver. ¿Me escucha la niña Ruperti? Sí, profe. Ya, ¿cuál es su segundo apellido? Alarcón. Alarcón. ¿Y su segundo nombre? Angeline. Ah, ya, listo, gracias. Ok, jóvenes. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Listo, jóvenes. Atención, el día de hoy vamos a ver un tema relacionado con los conflictos sociales, derechos e integración que se han dado en América Latina. Aquí está las diapositivas. Listo. Muy bien, estén atentos, por favor, y mantengan sus cámaras encendidas. Este es el tema de hoy, conflictos, derechos civiles e integración. La destreza a reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de los procesos de integración y cooperación internacional. Les cuento que estas protestas para conseguir derechos, para que hagan justicia, no solo se dan en Ecuador o en Latinoamérica. En muchas partes del mundo, el pueblo ha tenido que levantarse contra los gobernantes para hacer oír su voz y para que les hagan justicia. Lamentablemente, algunos gobernantes es el único lenguaje que entienden, es el lenguaje de la protesta social. De lo contrario, hacen de las suyas sin tener en cuenta el bienestar del pueblo.
Bueno, recordando que estamos en la fiesta de Guayaquil, también aquí tenemos uno de los monumentos a dos de los huancavilcas más resaltantes, más importantes, Guayas y Quil. A ellos se debe el nombre de la ciudad, ¿no? La cual tuvo un proceso de fundación, es decir, tuvo varias fundaciones, no fue solo una. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, jóvenes, en estas imágenes, cuáles fueron los escenarios de la protesta social en Chile desde el año 2019. El pueblo finalmente se hartó, se cansó de todos los abusos y todas las fechorías que hacían los gobiernos, sus políticos, sus líderes, así que el pueblo chileno salió a las calles. Esto pasa cuando el pueblo crea conciencia de clase, cuando la gente no agacha nomás la cabeza y se deja explotar, sino que se sabe unir y sabe salir a las calles a manifestar lo que piensa y lo que siente. Y les cuento, jóvenes, que esta revolución prácticamente de Chile no la iniciaron gente armada con fusiles, no la iniciaron gente adulta, grande. Adivinen quién la inició. La iniciaron, a esta revolución la iniciaron jóvenes de colegio. Para que ustedes vean, jóvenes del colegio iniciaron esta revolución y en esto terminó. Imagínense el poder de los jóvenes. ¿Por qué protestaron y por qué iniciaron esta revolución los jóvenes de los colegios de Santiago de Chile? Porque el gobierno les subió el pasaje del metro. Entonces, ¿cuál fue el primer acto que hicieron los jóvenes de colegio de Chile, de Santiago? En vez de pagar ahí donde se mete la monedita y a uno le dejan pasar, como ustedes han visto en la estación grande de la Metrovía, por ejemplo, en la que queda frente a la terminal terrestre, en esa estación de la Metrovía, hay unas maquinitas donde usted le inserta la moneda o pasa la tarjeta y automáticamente se abre el control y usted ingresa. Entonces, ¿cuál fue la manera de protestar de los jóvenes chilenos? Que en vez de pagar o pasar la tarjeta para que les cobre el nuevo pasaje del metro, ellos comenzaron a saltarse y nadie pagaba. Y no fue uno ni dos, fueron muchísimos estudiantes de colegio que ingresaron a la estación del tren saltándose eso en señal de protesta. Eso comenzó la revolución que ustedes ven cómo terminó en marchas multitudinarias de miles y miles y miles y miles de personas, cosa que imposible que el gobierno no escuche a un pueblo cuando el pueblo se une. Entonces, jóvenes, como pueblo, nosotros somos parte del pueblo. No nos creamos que nosotros somos la nata, la crema innata de la sociedad. No, nosotros somos parte del pueblo. Y por tanto, cuando los políticos y gobernantes nefastos que lamentablemente tenemos en la región hacen algo en contra del pueblo, nosotros tenemos que saber unirnos y hacer escuchar nuestra voz. De lo contrario, a los gobiernos les importa un comino lo que le pase al pueblo, si el pueblo no se hace escuchar. Esto sucedió en el año 2019, ustedes se recordarán aquí en octubre, una de las manifestaciones de los paros más fuertes que se han dado en estos últimos años. ¿Y todo por qué? Porque el gobierno eliminó los subsidios de los combustibles con el decreto 883. Eso implicaba que iban a subir de precio todas las cosas. Bueno, en ese entonces el pueblo, sobre todo el pueblo indígena, salió a las calles, bloqueó carreteras y mucha gente, especialmente en Quito y en otras ciudades del país, salieron a manifestarse. Como producto de esa manifestación, el gobierno eliminó ese decreto 883. Lamentablemente, la ingenuidad de nuestro pueblo y la astucia del gobierno de Lenín Moreno fue tal de que si bien es cierto de que derogaron, eliminaron ese decreto 883, pero ¿saben lo que hizo el gobierno? Dijo ya, no les voy a subir el precio de los combustibles de un solo golpe, se los voy a ir subiendo de a poquito. Por eso ustedes se ven que cada mes los combustibles suben. Es decir, el gobierno de Moreno se salió con su picardía de subirnos los precios de la gasolina, pero la gente y los líderes sociales, especialmente el sector transportista indígena, lamentablemente no reaccionaron ante esa trampa que les puso el gobierno y hoy en día aquí estamos pagando las consecuencias nosotros, que se están incrementando los pasajes. En algunas ciudades como Quito, por ejemplo, ya están comenzando a incrementar los pasajes del transporte y eso seguirá incrementándose en el resto de las ciudades con el paso del tiempo.
Con el incremento de pasajes se comenzará a incrementar el valor de la canasta básica, los productos de primera necesidad, la comida, etc. Entonces, jóvenes, para que ustedes se den cuenta que cuando el pueblo se levanta y protesta, el gobierno sí escucha, pero el pueblo tiene que permanecer vigilante. Y eso es lo que nos falta aquí en el Ecuador, jóvenes, lamentablemente. En el Ecuador no permanecemos vigilantes, por eso el gobierno hace las fechorías que él quiere, porque el pueblo no permanece vigilante y no se reacciona como se debería para frenarle, como quien dice al gobierno, en tantas políticas destructivas en contra del país. Por ejemplo, ahora Guillermo Lazo está que quiere privatizar las petroleras, las gasolineras, las industrias petroleras, las refinerías, los campos de petróleo. ¿Saben cómo va a perjudicar eso al país? Eso va a perjudicar con cientos y cientos de millones de dólares. Y eso es perjuicio para nosotros, para el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando privatiza, cuando Guillermo Lazo está en ese plan ya, está privatizando todo lo que tiene que ver con el sector petrolero, en el momento que privatice, la empresa privada es la que se lleva la mayor parte de las ganancias y del dinero. Y para el Ecuador le queda una miseria, siendo el Ecuador el dueño de esos recursos. Es algo que es totalmente injusto, algo que es totalmente incomprensible. Debería ser al revés, que la mayor parte de ganancias queden en el Ecuador, porque el Ecuador es el dueño de ese petróleo. ¿Sí o no? Eso es lo lógico. Pero el problema es que tenemos gobernantes que no son patriotas. Ellos no aman la patria, aman sus bolsillos, porque saben que esas empresas petroleras, una vez que aprueben esas leyes, a ellos les dan su tajada del pastel, los forran de billetes y ellos aprueban esas leyes, esas empresas se llevan millones de dólares y para el pueblo les sigue quedando pobreza y retraso, porque sin dinero no se puede progresar. No se pueden crear fábricas, no se pueden construir escuelas, hospitales, colegios, no puede haber nada de eso y sin eso no hay progreso. Por tanto, nos condenan al pueblo, estos gobiernos corruptos que tenemos, con la complicidad de la prensa, lo condenan al pueblo a vivir siempre sometido a la pobreza. Y es por eso que el Ecuador, después de más de casi ya 200 años de haberse independizado de los españoles, seguimos siendo colonia de las empresas extranjeras y nos siguen a nosotros, nos siguen tratando como si fuéramos colonias tercermundistas, las empresas extranjeras y estos gobernantes que tenemos, que ellos se creen la élite, ellos se creen de raza pura, de raza blanca, ellos se creen que son gente superior y que lo único que hacen cuando llega al poder es buscar llenarse y forrarse los bolsillos de billetes en lugar de trabajar para el pueblo. Y eso está demostrando Guillermo Lazo al privatizar las empresas petroleras. Otra cosa, jóvenes, para que ustedes se enteren y sepan, Guillermo Lazo autorizó que Ivonne, ¿cómo se llama? Ivonne Baki, creo que se llama, esta representante del Ecuador en Estados Unidos, firmara lo que se conoce como el CIADI. ¿Qué es el CIADI? Ivonne Baki se llama esa señora. ¿Qué es lo que es el CIADI? El CIADI es un organismo, digamos así, donde los países enteros, se someten a jueces y cortes internacionales cuando las empresas extranjeras vienen a nuestro territorio y hacen derrames petroleros, contaminan los ríos, destruyen la selva, deforestan, queman las selvas, contaminan o hacen actos de corrupción dentro del país. Cuando el Ecuador firma ese acuerdo del CIADI, el Ecuador se compromete a que si una empresa hace cualquier fechoría en el Ecuador no va a poder enjuiciarla con las leyes del Ecuador a esa empresa, sino que el Ecuador se obliga con el acuerdo del CIADI a ir a una corte internacional a seguir juicio en otro país. Y oh sorpresa, que esas cortes internacionales, toditos esos jueces y abogados, están pagados y forrados de billetes por esas empresas. La pregunta es, ¿quién va a ganar en esos juicios? ¿La empresa privada o el Estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién ganará en esos juicios? La empresa privada. Totalmente, Empresa privada. totalmente, totalmente. Los que siempre van a ganar son esas empresas privadas internacionales, petroleras, etc.
Con eso al Ecuador lo han perjudicado con miles y miles de millones de dólares toda la vida, toda la historia, porque los nefastos gobernantes que tenemos se meten y prácticamente ofrecen la soberanía y ofrecen al país en bandeja de plata para que se lo devoren vivito esas empresas petroleras internacionales. Y Guillermo Lasso hizo lo mismo. Ya está firmado eso, lo firmó Ivonne Baki. ¿Y saben qué es lo que más indigna de estos jóvenes? Que los asambleístas, que todo el Ecuador eligió supuestamente para que los asambleístas este, defiendan los intereses del pueblo, solo 2 asambleístas de los ¿cuántos son? Ya me olvidé el número exacto, 130 y algo creo que son los asambleístas, solo 2 se pronunciaron en contra del CIAD. Los demás, calladitos. Los demás asambleístas, chitún, como se dice, no dijeron ni fu ni fa. No dijeron absolutamente nada. 137 asambleístas. De los 137 asambleístas que elegimos, solo 2 se pronunciaron para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Y el resto, callados y con su silencio, callaron y vendieron al país otra vez. Así que lamentablemente esa es la raíz de nuestros males aquí en el Ecuador a nivel económico y político. Gobernantes y políticos que no son patriotas. Gobernantes y políticos que solo les interesa forrarse de billetes ellos y nunca toman en consideración realmente el interés y las necesidades del pueblo. Bueno, vamos a seguir, joven. Sí. O sea, quiere decir que nuestros familiares y papás votaron mal por ese candidato. Sí, ¿sabe cuál es el problema, Dylan? El problema es que los candidatos, en su mayoría, cuando están en campaña, mienten. Y la gente vota por lo que les oye decir a los candidatos. Un candidato en campaña nunca les dice, hey, voten por mí, yo los voy a traicionar y yo los voy a vender a toditos ustedes ecuatorianos para que las empresas extranjeras se roben nuestra riqueza. Ningún candidato dice eso. Cuando están en campaña, ¿qué es lo que dicen? Yo voy a defender la patria, yo soy el salvador del Ecuador, conmigo el país va a salir. Esa cantaleta de mentiras es la que meten a través de discursos, a través de propaganda, a través de TikToks, a través de redes sociales, de Facebook, de YouTube, de canales de televisión, de periódicos, de radio, de todo lado nos meten esas mentiras, ¿sí o no? Entonces, el ciudadano cualquier ciudadano dice, bueno, no, pues este candidato de acá ofrece más, démosle el voto a este. Y el ciudadano dice, no, este candidato de acá ofrece más cosas, démosle el voto a este. Pero ¿cuál es el problema, Dylan? Que cuando llegan al poder se olvidan absolutamente de todo y hacen totalmente al revés de lo que prometieron. Ese es el problema. Entonces no le diría tanto, bueno, si se equivocó o no se equivocó. A la final seguimos siendo víctimas de la manipulación de los medios de comunicación y de las mentiras que lanzan los candidatos. ¿Qué podemos hacer ante esto, Dylan? ¿Qué podemos hacer ante esto? Podemos abrir los ojos, entender lo que está pasando, lo que hacen estos candidatos una vez que llega al poder y reclamarles a través de redes sociales que hagan y cumplan lo que prometieron. Podemos, bueno, a pesar de que hay muchas acciones jurídicas y legales que uno se puede hacer. Claro que sí, hay muchas acciones. Por ejemplo, esto de volver a CIADI va en contra de la Constitución del Ecuador. Uno como ciudadano ecuatoriano se puede presentar ciertos reclamos ante la Corte Constitucional del Ecuador para que intervenga. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los mismos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador son los primeros en romper la Constitución. Y ahí es donde saben lo único que nos queda, jóvenes. Nos queda hacer actividad, hacer opinión, hacer denuncia de estas situaciones a través de redes sociales, porque los medios de comunicación a la televisión nunca van a dar paso a las personas que se opongan al gobierno. Pero sí podríamos utilizar redes sociales para manifestar opiniones y compartir este debate sobre estos temas. O también
A la final, lo último que quedará será la protesta social, que lamentablemente siempre ahí hay violencia y más de una vez ahí resultan muertos y heridos. Pero lamentablemente esa ha sido la historia de Latinoamérica y del país, que solo a través de estas protestas sociales le escuchan un poquito al pueblo, aunque muchas veces esos nefastos gobiernos que tenemos siempre se salen con la suya y terminan haciendo lo peor contra el pueblo. Con todo, jóvenes, conocer la historia es importante para que nosotros podamos entender mejor lo que está pasando. Entonces vamos a ver cuáles han sido sus movimientos sociales en la historia reciente del mundo y qué es lo que ellos han reclamado y han conseguido. Por ejemplo, número 1, tenemos el movimiento juvenil de 1968 en Francia. ¿Cuál fue la causa de este movimiento juvenil que salieron a las calles a protestar? La causa fue que estaban contrarios a la sociedad de consumo capitalista. Y los protagonistas fueron los estudiantes. En consecuencia, anticiparon las elecciones y lograron la reforma universitaria. ¿Por qué razón? Porque las leyes y las normas capitalistas son las normas del mercado. ¿Y cuáles son las normas del mercado? Que si tú tienes plata, puedes comprar algo. Y si no tienes plata, no puedes comprar nada. Puedes morirte de hambre, lo que sea, que si no tienes plata, no puedes comprar nada. No puedes acceder a nada, ni a comida, ni a la salud, ni a la educación, ni a la medicina, ni a un hospital, ni nada. Ese es el sistema capitalista que hasta el día de hoy reina en el mundo, en muchas partes del mundo. Algo se ha logrado, pero en base a esas protestas sociales. ¿Qué se ha logrado? Lograr que el Estado se haga cargo, al menos un poquito, por ejemplo, de lo que tiene que ver con salud. Ya hay muchos hospitales, centros de salud, donde los médicos brindan atención gratuita a las personas de escasos recursos. Eso por lo menos es un logro. Claro que en muchos centros de salud y muchos hospitales del Seguro Social, etcétera, uno se va y solo le dan paracetamol porque no tienen más medicinas. Pero al menos uno se tiene ya un pequeño acceso a la salud. Que si estos hospitales gratuitos, estos centros de salud gratuitos, dirigidos por el gobierno, no se los hubiera peleado en las calles, en las protestas sociales, ¿saben qué hubiera pasado con las leyes del capitalismo? Que solo existieran hospitales y clínicas privadas. ¿Te imaginas tú que aquí en el Ecuador solo existan clínicas como la Kennedy, por ejemplo, y que solo el que tiene plata se haría atender? ¿El número de enfermos y de muertos aumentaría o disminuiría? ¿Qué dice Suani Prieto? O Israel Benítez, ¿qué dice? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumentaría. Totalmente. Así es, Belén, totalmente, porque solo el que tiene plata se haría curar. Entonces, miren, jóvenes, todo lo que sucede. Vamos a ver. Otro. Aquí en el Ecuador, en Guayaquil, en nuestra ciudad de Guayaquil, se dio el famoso levantamiento de los estudiantes de la casona universitaria en Guayaquil. Los protagonistas fueron los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Las causas, los estudiantes querían una educación gratuita y asequible para todos, porque en ese tiempo se comenzaba a imponer tarifas para entrar a la universidad. Y miren que la Universidad de Guayaquil es la más grande del Ecuador y la Universidad de Guayaquil es una universidad estatal. Es decir, si usted estudia en la Universidad de Guayaquil, usted no paga ni un centavito de nada. No le cobran matrículas, no le cobran mensualidades, no le cobran nada. Lo único que tiene que hacer es usted ir y estudiar y aprovechar el estudio. Pero en ese tiempo, ojo, en ese tiempo estamos hablando de el año 69, miren, 29 de mayo del 69, a las autoridades se les ocurrió comenzar a cobrar. Le ponen cualquier pretexto y comienzan a cobrarle matrículas, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde los estudiantes se levantan y comienzan a hacer huelga aquí en la casona universitaria, en ese edificio bonito, ¿no? Entonces los estudiantes protestan buscando una educación asequible para todos. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno de turno, en este caso a través del gobernador de la provincia del Guayas? ¿Qué es lo que hizo? Mandó a los policías, los cuales atacaron desmedidamente a los estudiantes.
Los estudiantes se defendían como podían, con piedras, con palos o con bombas incendiarias. Esas bombas Molotov, ¿se han visto las bombas Molotov, no? En las protestas sociales las suelen utilizar. Llenan una botella de vidrio con gasolina y le ponen un trapo en el pico de la botella, como quien dice. Y de ahí le prenden la punta del trapo y la lanzan a la botella. Donde cae la botella se quiebra, se riega el combustible y causa una explosión, ¿no? Por el combustible que tiene. Fue como una batalla campal. Los policías con gases lacrimógeno, pero también con armas de fuego letales. Ahí es donde lamentablemente se da el abuso de poder y de autoridad, que en muchos casos sucede. En Colombia ahorita, ¿cuántos muertos van en Colombia en manos de los policías? ¿Por qué? Por el abuso del poder, el abuso de la fuerza que cometen los policías. Entonces, asimismo, en el 69 aquí en Guayaquil murieron muchos estudiantes reclamando para tener una educación gratuita. De los cuántos estamos aquí, 32, bueno, sacando a mí 31. De los 31 que están aquí, les aseguro que por lo menos unos 25 van a estudiar en la Universidad de Guayaquil, porque serán poquitos los que los padres tengan tanto dinero como para pagar $1,000, $2,000 por cada quimestre en las universidades privadas. ¿Verdad que no? Todos tienen esa plata. Imagínense para pagar al año $2,000, $3,000, $4,000. Aquí en el Ecuador hay una ciudad, hay una universidad que es la más cara del Ecuador, que se llama la Universidad de San Francisco de Quito, que dependiendo de la carrera, cada quimestre le puede costar $6,000. Al año, $12,000. Una carrera duran 5 años. Multiplique 12 por 5, $60,000 para sacar una carrera. Eso es inimaginable, eso es un insulto a la pobreza del pueblo. Es por eso, jóvenes, que uno, como ciudadano, nosotros somos de clase trabajadora, de clase obrera, nosotros tenemos que defender estas conquistas que se han hecho a favor del pueblo. Nosotros no somos ricachones que podemos darnos lujos de pagar una universidad privada como la de San Francisco de Quito, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos que defender las cosas que se han logrado para el beneficio del pueblo, ¿no? A ver, aquí me preguntan, ¿todavía sigue la protesta en Colombia? De hecho, el día de mañana, 20 de julio, que se celebra un año más de la independencia de Colombia, han convocado a salir a las calles a todo el pueblo colombiano, porque las protestas y el paro nacional en Colombia para el día de mañana amenazan ser mucho, mucho más fuertes todavía. Eso pasa en Colombia. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque Colombia se cansó. ¿De qué? Gobiernos corruptos. Muchísimos de los mismos políticos son narcotraficantes y son asociados a los carteles de drogas, los mismos políticos. La policía muchas veces ha cometido y sigue cometiendo abusos contra el pueblo. En Colombia hay el escándalo de lo que se llaman los falsos positivos. ¿Qué significa los falsos positivos? Que los militares, los policías salen a los campos, matan a los agricultores, a los cadáveres de los agricultores, los disfrazan, les ponen alguna ropa y dicen, no, es que este era guerrillero. Este era guerrillero y por eso lo matamos. Pero total no era guerrillero, era un campesino. ¿Y por qué hacen eso los policías? Ah, porque en tiempo de Uribe les ofrecía y les proponía que les iba a pagar tal cantidad de dinero por cada guerrillero que se baje, por cada guerrillero que capturen o por cada guerrillero que eliminen. Entonces la policía militarizada de Colombia, llamado el ESMAD, con el ejército, no todos obviamente, no todos, pero en muchos casos se cometieron esos abusos. Mataban campesinos, los presentaban como guerrilleros, se ganaban la plata, pero mataban al pueblo. Miren, las mismas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mismo ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y muchos otros grupos armados, nacieron de la ira del pueblo en contra de sus políticos corruptos. Después esos grupos se torcieron, porque se metieron en las drogas y toda esa cuestión que se metieron a secuestrar gente, se metieron a un montón de cosas horribles, terribles en Colombia. Pero todo eso nació de la injusticia social y de la corrupción de los gobernantes que hasta el día de hoy sigue en Colombia. Entonces Colombia, en tanto ya más de 100 años que vive esa violencia,
que vive esa tiranía de los carteles, de los políticos corruptos, de estar vendido siempre a la droga, de estar vendido siempre a los sicarios, a la delincuencia, tanta cosa. El pueblo está harto de eso. Y que encima de eso el presidente Duque les quiso subir los precios de la comida a la gente colombiana. Eso es lo que hizo salir a la calle a la gente colombiana de una vez por todas. Así que ahí se sigue, jóvenes. Ahí se sigue. Sí, siguen en pie de lucha en Colombia. Dice, profesor, una pregunta. ¿Las universidades que se pagan cuánto llegará a costar la mensualidad? Depende. Hay universidades, ahí le cobran por cada materia. En las universidades le cobran por cada materia y cada materia suele tener diferentes precios. Por ejemplo, cada materia le puede costar, dependiendo de la universidad, $100, le puede costar $200, le puede costar $500 cada materia. Vamos a suponer que al semestre usted avanza a estudiar, a sacar adelante unas 5 materias. A $200 cada materia, ¿cuánto tiene que pagar? Mínimo $1000. ¿Nuestros padres tienen esa plata? Entonces, a la gente pobre, ¿qué dice? No, pues yo, ¿qué me voy a quedar endeudado para toda la vida? Mejor no estudio. Y es ahí donde el país deja de progresar, porque su gente deja de estudiar, deja de capacitarse. Y lamentablemente mucha gente sabe qué es lo que dice. No, pues en este país no hay futuro de nada. Yo en vez de ya no puedo estudiar, no tengo plata para estudiar, no tengo plata para la universidad, no hay trabajo, me quedan dos cosas. Voy a migrar y se van a Estados Unidos, se van a Europa porque dice aquí no hay futuro. O la otra, lamentablemente, ¿saben lo que dicen? Me voy a robar. Si no, ¿cómo voy a comer? Y ahí es donde se meten a drogas, a carteles, a sicarios, a robar, a secuestros, a narcotraficantes y a todo eso. Pero todo en el fondo tiene una causa de injusticia social, una causa moral de donde hay corrupción entre los gobernantes. Y de ahí nace toda una cadena de vicios y de cosas. Terrible, ¿no? Muy bien. Sí, así, lamentablemente, jóvenes, así se da lamentablemente las cosas, ¿no? Bueno, así que en Guayaquil tuvimos el movimiento de la casona universitaria. Miren, en Estados Unidos se dio el movimiento de los hippies. Esto es interesante. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque en esa época, en los años 60, Estados Unidos comenzó a librar una de sus tantas guerras. Estados Unidos es un imperio de guerras. Estados Unidos se ha levantado como imperio solo en base a guerras y a matanzas. Y una de esas guerras era la guerra de Vietnam. Pero pronto, bueno, no pronto porque duró muchísimos años, donde los estadounidenses incluso atacaron a los campesinos y a la población civil, a niños, a mujeres, los atacaban con armas químicas desde el aire. Desde el aire los aviones les botaban veneno y morían plantas, animales y personas. ¿Dónde se ha visto eso, jóvenes? Solo Estados Unidos. Bueno, no solo, hay muchos otros países que lo han hecho también. Pero cuando la sociedad mundial descubrió lo que Estados Unidos estaba haciendo en Vietnam, se indignó, sobre todo el mismo pueblo, porque ojo, cuando me refiero a Estados Unidos, no me refiero al pueblo en sí mismo, porque el pueblo estadounidense es admirable, es maravilloso. Cuando hablo en este sentido de Estados Unidos, me refiero como imperio, como política, como sus líderes que manejan todas las cosas. Cuando el pueblo estadounidense se dio cuenta de las fechorías que estaban haciendo sus líderes, ahí reaccionaron. Ahorita les hablo de los hippies. Nos volvemos a conectar, jóvenes. ¿Listo? Vámonos.